encanta, justo, creo que nada es casual y siento siempre las sincronicidades perfectas de la vida. Y me parece muy bello que haya sido justo después de la charla de Paola y que yo dije, la quiero ver completa la charla porque muchas veces me cuesta sacar tiempo para las charlas y bueno, quiero darme tiempo para empezar un poco antes y verla. Y siento que que se relaciona muchísimo con lo que yo hago, que tiene mucho que ver porque pues básicamente mi trabajo tiene que ver con crear realidades, tiene que ver con estar creando realidades totalmente, con estar decidiendo nuestra realidad y con estar como decidiendo lo que queremos vivir en vez de estar dejándonos llevar por el río que digamos nos es supuestamente impuesto. Entonces la charla que vamos a dar hoy del propósito tiene mucho que ver con esto y pues me parece muy lindo haberlo podido empatar con estas maravillas que estaba hablando Paola. Así que bueno, hoy voy a hablar del propósito. Básicamente, para quienes no me conocen, yo soy Ana Milena Godoy, tengo un espacio llamado Movimiento del Viento, la danza de tu magia, digamos mi creación con la cual guío pues, procesos de transformación y procesos de autoconocimiento en personas que están precisamente buscando, encontrando, digamos, no buscando, encontrando, sino decidiendo vivir un propósito en plenitud. Entonces, en el camino de haber sido para mí un camino bastante escarpado y no tan lineal a la vivencia de ese propósito, pues siento que puedo tener las herramientas y he podido como trabajar en un método para poder ofrecer esa creación de realidad y así como podemos crear un propósito pleno y vivirlo con alegría y con dicha. Entonces, básicamente hoy vamos a hablar de 3 cosas. Primero les voy a contar 4 premisas básicas que se tienen que tener en cuenta en el camino del propósito. Segundo, vamos a hablar de 4 acciones que podemos tomar y hacer para vivir un propósito en plenitud. Como a partir de esas 4 premisas, 4 acciones que puedo empezar a trabajar en mi día a día, en mi vida cotidiana, para que ese propósito cada vez sea más pleno. Y tercero, vamos a hablar de 4 obstáculos que usualmente aparecen en el camino del propósito, que digamos, o 4 retos, ¿sí? Que muchas veces se presentan en la realidad de estar uno queriendo vivir el propósito en plenitud y que está bueno que nos empecemos como a aclarar y a atender a ellos para poder atravesarlos con más facilidad, ¿sí? Todo lo que podemos atender, todo lo que podemos revisar y ver con claridad es lo que fácilmente podemos atravesar. Entonces, como decía ahora Paola, ese cuaderno del guerrero nos permite ver y atender aspectos de nuestra vida para poder transformarlos, porque si no los estamos viendo, es muy difícil de transformar. Entonces, la idea es que podamos también ver 4 obstáculos o 4 retos, aunque bueno, hay, digamos, muchos más en el camino, pero vamos a hablar de 4 puntuales y muy, muy repetitivos para que podamos también empezar a sortearlos con facilidad y a transformarlos. Así que bueno, primero les cuento que yo ya trabajo con 3 herramientas, digamos, para vivir ese propósito y para guiar estos procesos. Trabajo con 3 herramientas de las que ya he hablado en unas charlas antes acá, que son el tarot. Yo trabajo con tarot de autoconocimientos y un tarot que no tiene nada que ver con la predicción, sino con conocernos más y transformarnos continuamente. Trabajo con la danza y con el cuerpo en movimiento, porque digamos, nuestro cuerpo es un gran agente transformador que muchas veces subvaloramos y no usamos con ese enfoque. Y tercero, con la magia consciente. Es una forma de ir transformando y creando realidades básicamente de adentro hacia afuera. Como decía Paola, como es adentro, es afuera. Entonces la magia consciente lo que hace es transformarnos internamente para que nuestra realidad externa sea más grata. Entonces hoy voy a ilustrar un poco la charla desde imágenes del tarot, porque me gusta mucho que sea un poquito más visual la charla y que podamos ir viendo los conceptos comparados con imágenes que van a ir surgiendo. Así que bueno, primero vamos a hablar de las 4 premisas básicas a la hora de vivir un propósito pleno. La primera premisa básica la quiero ilustrar con esta imagen, que es la carta del florecimiento, que si ven es una diosa, es un ser que está
como en su esplendor, está sentado sobre esa flor de loto, está pleno, y tiene, digamos, en sus manos, no creo que se alcance a ver de pronto, pero en sus manos tiene semillas que están constantemente, está ofreciendo su magia constantemente, está ofreciendo lo que es constantemente, y está en plenitud. Esta carta se llama la reina de la tierra, es como estoy en la tierra como una reina ofreciendo todo lo que soy. Y esta carta primero la pongo por la primera premisa, que es que tú eres un ser mágico y eres un ser único, ¿sí? Y esa es la primera premisa básica. Todos y todas nosotras tenemos una magia muy especial, tenemos algo que nos hace únicos y únicas y que es como nuestra huella dactilar. Entonces, todo lo que venimos a despertar también en este camino de la vida es a reconocernos, como decía Paola, creadores, y al mismo tiempo reconocernos creadores desde eso que nos hace únicos y únicas. Porque en el camino de vivir el propósito, uno puede pensar, yo no lo estoy viviendo, o yo no estoy viviendo un hacer que me gusta, X, Y o Z, porque yo no tengo los suficientes dones, porque yo nací con menos capacidades, porque mis circunstancias externas fueron difíciles, ¿sí? Podemos ponernos un montón de peros, pero en realidad la única verdad es que somos seres absolutamente mágicos, y mágicos quiere decir que podemos estar creando realidades constantemente y que tenemos una magia única, que Guillermo es Guillermo porque lo hace algo único, porque tiene una capacidad única. María, Marina, todos tienen algo que los hace especiales, ¿sí? Y que muchas veces eso que nos hace especiales se nos va olvidando en el camino, se nos va olvidando, o lo reconocemos poco. Entonces, que nosotros estemos viviendo un propósito pleno, en principio es un reconocimiento de la propia magia. Y es muy importante reconocer la propia magia, y es la base de todo el proceso para que uno pueda empezar a vivir un propósito con mayor plenitud. Esto lo voy a decir como premisa general, después les voy a dar como tareas para empezar a trabajar con cada una de estas premisas. Entonces, básicamente, primera premisa, necesitamos encontrar en qué somos auténticamente únicos, por qué somos seres mágicos, y eso es un tema pues de reconocimiento, de autovaloración y de amor propio. Segunda premisa, se habla mucho de encontrar el propósito de vida, y eso es lo primero que yo cambio, ¿sí? No vamos a hablar de encontrar el propósito de vida, vamos a hablar de vivir nuestro propósito aquí y ahora. ¿Por qué? Cuando uno habla de encontrar el propósito, que es lo que más se dice, necesito encontrar mi propósito de vida, voy a encontrar mi propósito de vida, estoy trabajando en esto para encontrar mi propósito de vida. Es como si el propósito fuera algo que está por allá, que es una piedra hecha en concreto y que uno va a estar caminando hacia ese lugar y que de pronto uno llega a ese lugar y ve el propósito escrito en concreto, y eso es como una gran revelación, y desde que yo encuentro esa gran revelación mi vida es mágica. Pero antes de eso mi vida no es mágica, ¿sí? Antes de que yo encuentre ese lugar, yo no encuentro el propósito. Y ahí es una primera gran falla, primer gran problema en la vivencia del propósito, es sentir que tenemos que encontrarlo y no empezar a sentir que lo estamos viviendo ya, no importa la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Yo digo que el propósito, en vez de ser de concreto, el propósito es de arcilla mojada, y el propósito es como maleable, es algo que está húmedo, que está cambiando constantemente, o sea, no es estático. El propósito, así como nosotros estamos cambiando todo el tiempo, el universo está cambiando todo el tiempo, el planeta está cambiando todo el tiempo, el propósito está cambiando todo el tiempo, ¿sí? Y no podemos sentir que el propósito es algo que agarramos, es eso, es concreto y ahí se quedó. Entonces ahí yo quería mostrar la carta de la fuente, que es esta imagen, que es el sol vivo, y esta es la fuente de creación, ¿sí? La fuente de creación como un sol vivo, vibrante, cambiante, que jamás es estático y que tiene como su propia luz, su propia vida, está vivo y por eso mismo está cambiando constantemente. Entonces, si empezamos a ver el propósito como algo vivo y cambiante, primero no nos aferramos a todas las ideas de propósito que tenemos, ¿sí? Aferrarnos quiere decir, ya yo encontré esto en lo que creo que es mi propósito, y si lo encontré y creo que ese es, me aferro con toda la fuerza, y si en el camino me doy cuenta que esto tiene ciertas
cierto movimiento, me frustro, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo siento que es algo maleable, puedo jugar como con gracia con ese propósito y darme cuenta que sí, obviamente hay una línea que se te va uniendo en el camino y que vas como descubriendo cada vez más de ti misma, por ende cada vez más de tu propósito, pero no te aferras a nada, ¿sí? No te aferras a ese concreto sólido, sino que dejas que el propósito vaya teniendo un cambio constante. Entonces, para esa premisa, también les voy a dar un dato clave de cómo empezar a vivir el propósito desde ya, así uno esté sintiendo que está carente de propósito. Para que en el día a día, si lo estamos viviendo, ya no es una cuestión de encontrar nada, sino de empezar a vivirlo en este momento, en este lugar, como somos y con lo que hacemos. Listo. Tercera premisa, y es que también tiene que ver con la anterior, y es que solo se atrae lo que se vibra. Solo atraemos lo que estamos vibrando, ¿sí? En nuestra realidad nosotros tenemos todos somos energía y todos somos vibración. Entonces, básicamente tenemos una vibración que emana, ¿sí?, ciertas ondas, y eso atrae esas mismas ondas, ¿sí? Estamos vibrando y estamos atrayendo, la ley de la atracción de la cual también está hablando Paola. Entonces, si yo me siento constantemente carente de propósito, es la misma cuestión de encontrarlo, vivirlo. Si yo constantemente me siento carente de propósito y no estoy viendo para nada mi magia y la magia de lo que hago en mi vida diariamente, ¿sí?, es imposible atraer más plenitud en tu propósito, ¿sí? O sea, si tú quieres atraer más abundancia a tu vida y más dinero a tu vida, por ejemplo, abundancia desde el tema económico, pero no te sientes para nada abundante con lo que ya tienes, no agradeces lo que ya hay, no agradeces la comida que te comes todos los días y el techo donde duermes, y toda la abundancia que ya tienes en tu vida, muy difícil que vayas a traer más abundancia, ¿sí? Porque vas a estar vibrando en una vibración que no permite expansión, ¿sí? Si tú quieres vivir más saludable, ¿sí?, y quieres atraer más salud a tu cuerpo, pero solamente vives en una mentalidad de enfermedad, muy difícilmente vas a traer más salud, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el propósito. Si tú vives sintiéndote completamente carente de propósito, si tú vives completamente desligado de tu magia, y si tú vives desligado de un sentir que estás viviendo tu magia en tu día a día, pues también es muy difícil atraer más, ¿no? Es muy difícil atraer más. Entonces, aquí también quiero mostrar estas dos cartas, que es la carta de la pena, que si tú ves es una persona que está tirada para abajo, triste, adolorida, y está en ese espacio lastimero consigo mismo, ¿sí? Y esta carta, que es una carta, se llama la nueva visión, que es como una carta de esplendor, ¿sí? Es una persona que, si bien ha atravesado estos estados, se levanta con fuerza, ¿sí? Se levanta y encuentra el esplendor en donde sea, ¿sí? Por más de que se pueda estar viviendo en cierta forma esto, ya encuentra ese espacio. Entonces, esto es muy importante para el camino del propósito, pasar de esto a esto constantemente, ¿sí? Dejar de sentir lástima por nosotros mismos, dejarnos de sentir apabullados por una supuesta circunstancia que nos permite vivir el propósito, y empezar a sentir que lo estamos viviendo ya. Eso también tiene un ejercicio que ahorita se los voy a contar, para que podamos empezar a sentir más claramente, a vibrar más con esa energía de, de un propósito pleno, de sentir que estás viviendo tu magia y que la estás poniendo en acción, para que eso sea lo que atraiga más, ¿sí? A partir de esa vibración atraes más y puedes empezar a vivir ese propósito en plenitud. En plenitud, ¿qué quiere decir? Que lo vivas más constantemente, que no sea solamente 1 hora al día, que lo puedas hacer como parte de tu trabajo, que puedas recibir dinero por eso que haces, que sientes que es tu magia, que puedas convertirlo en una forma de vida, ¿sí? Y no en un trabajo que te pesa y te ata a una forma, digamos, que no es la tuya, pero lo tienes que hacer. Entonces, es como vivir un propósito en plenitud, es que tú puedas hacer de tu magia tu forma de vida.
Así que bueno, continúo. Cualquier cosa, si hay alguna pregunta, me van avisando. Yo puedo ir haciendo pequeñas pausas para que sea más una charla. Cualquier cosa me dice. ¿Listo? Bueno. Cuarto punto. Cuarto punto que es muy importante. Y es que en el camino del propósito es la mente irracional la que debe llevar el carruaje y la mente racional la que debe seguir el carruaje. Les explico lo del carruaje. Pero es como la mente racional, lógica, debe estar al servicio de la mente irracional e ilógica y no viceversa, ¿sí? Como seres humanos en esta existencia, es muy probable, y es lo que nos ha pasado a todos y a todas en el camino, es que se nos ha alimentado en exceso la mente racional y muy poco la mente irracional, ¿sí? Y esa mente racional, todos hemos vivido, seguramente que fuimos a un colegio en el cual, si ustedes se ponen a ver en los colegios que uno estudió, pues, ¿qué clases tenías que tuvieran que ver con despertar tu intuición, con despertar tu glándula pineal, con encontrar la sabiduría en tu cuerpo, con dejarte llevar por tus impulsos? ¿Sí? Prácticamente ninguna, ¿sí? O muy pocas. Digamos que tenías una clasecita de artes, de pronto tenías una clasecita de gimnasia, pero realmente un colegio en el cual te enfocaran el camino en eso, prácticamente no existía. Ahorita, gracias al cielo, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos tan dormida esa mente irracional e ilógica que muchas veces el camino del propósito, y eso es algo clave, el camino del propósito es la voz de tu alma y de tu corazón hablándote. Es la voz de tu intuición, es la voz de algo que no tiene que ver con la razón, tiene que ver con algo muy visceral, ¿sí? Entonces, si tú tienes completamente apagada o muy dormida tu mente irracional y visceral, ¿qué pasa? Que tú constantemente vas a estar acallando esa voz. Constantemente vas a estar apaleando esa voz, constantemente la vas a estar silenciando, porque siempre tu mente racional va a estar ganando la partida. Siempre tu mente racional va a estar diciendo, no, esto no se puede, no, esto no es así, esto no lo debería hacer, no, la plata no alcanza, no, ¿sí? Siempre vas a tener esa mente guiando. Entonces es importantísimo que empecemos a generar prácticas que tengan que ver con alimentar la mente racional y lógica e intuitiva, porque es la que guía el carruaje. Y ahí en el carruaje yo lo explico así. Si tu mente fuera un caballo con un carro que va detrás, ¿sí? Con el carruaje que lleva, ¿sí? Y la mente irracional es el caballo, y la mente racional es el carruaje, ¿sí? Esta mente irracional es la que lleva el carruaje, la que lleva el carro. Esta mente racional es muy importante, es la mente que nos va a traer conocimientos para nuestro propósito, es la mente que nos va a generar planes, que nos va a organizar ciertos esquemas, que nos va a traer planificación en un proceso. O sea, esta mente es clave, pero esta mente no puede ir primero, esta mente tiene que ir al servicio del caballo. O sea, el caballo es el que tiene que estar bien alimentado, bien nutrido, tiene que estar contento, para que este caballo ande y este vaya detrás y el camino se dé, ¿sí? Si uno invierte la posición y pones el carruaje primero y el caballo después, básicamente vas a tener esta mente bastante estructurada queriendo guiar un camino, y la mente irracional, que es la que básicamente te lleva desde tus impulsos del inconsciente, desde tus impulsos de la intuición, va a estar como truncada todo el tiempo, pegándose en el carruaje, ¿sí? Y van a avanzar de a poquitos, porque van a avanzar, ¿no? Va a haber avance, pero va a ser un avance que va como de empujones, ¿sí? Y no un avance que va a fluir, ¿sí? Entonces también en eso es muy importante, empezar a pensar cómo es nuestra mente irracional, que tanto nos está ayudando a guiarnos o que tanto estamos apagando esa voz. Y para eso yo muestro siempre la carta del loco, que es la primera carta del tarot. Es el 0, es la primera carta de los arcanos mayores. Y los arcanos mayores en el tarot es como un viaje del alma, ¿sí? Es como un viaje heroico del alma, del arcano 0 al 21.
¿Y cómo inicia el viaje? Con el loco, con la mente irracional, con la mente visceral, con el que decide desde su intuición y sus vísceras y no piensa, actúa, hace, anda. Entonces, este tiene que ser el guía inicial del viaje heroico del alma. No puede ser el que está después de últimas o 22 o 21, no, tiene que ser el que está de ceros, porque de ahí parte ese camino. ¿Sí? Entonces, es el loco, ese arquetipo del loco, el que nos va a guiar ese camino del propósito, porque nos va a ayudar a escuchar esa mente irracional. Y quinta premisa, perdón, no son 4 premisas, sino 5 premisas, que se me había olvidado ese numerito, son 5, es que vivir el propósito es una decisión. Es una decisión. No somos víctimas de unas circunstancias, no somos víctimas de que nuestros papás no nos dieron los cursos que nosotros queríamos, de que yo quería hacer clases, yo siempre quise tocar guitarra y mi papá nunca me entró en las clases, o yo siempre quise ser bailarina y no pude porque siempre pensaron que eso era una bobada, o yo en este momento estoy trabajando en un trabajo que me encierra porque pues tengo que trabajar, tengo que tener el dinero para ese trabajo y no puedo dejarlo. Y si bien quiero ciertas cosas en mi vida, es esto lo único porque de ahí no me puedo salir. Bueno, eso es muy importante. No somos víctimas de esa realidad la creamos así, y así como la creamos así, podemos crear otra realidad completamente diferente y tenemos toda la capacidad de salir de ahí para crear una realidad con un propósito pleno, dichoso, maravilloso. Pero es una decisión, nadie lo va a decidir por ti. No se te va a pasar simplemente. No, es un tema de decidir ser creador de una nueva realidad o ser creadora de una nueva realidad. Entonces, tu propósito es una decisión, ¿sí? Eso también me encantó porque Paola también estaba hablando de eso, de que vinimos aquí a crear y vinimos a decidir por nuestra vida. Vinimos a decidir qué es lo que queremos vivir y a dejar de ser animales que simplemente se están viviendo lo que tienen que vivir, a decidir qué es lo que queremos crear y qué es lo que queremos vivir. Entonces, no eres víctima, eres responsable. Esa es la quinta premisa. Tú no eres víctima, eres responsable. ¿Qué tan responsable te quieres hacer de tu realidad actual? Si te haces completamente responsable de tu realidad actual, es la primera y única forma de que puedas salir de ella, transformarla y empezar a tomar acciones claves para que ese propósito lo empieces a vivir con dicha y con gozo, porque es tu derecho divino. Y eso creo que le voy a sumar un sexto punto, porque no lo puse, pero es importantísimo, y es que otra de las premisas básicas del propósito es que tu propósito es tu derecho divino. ¿Sí? Es un derecho que tú tienes como alma por haber bajado en esta tierra, vivir feliz. Y también estamos muy acostumbrados por lo que hemos visto y lo que traemos de peso de nuestro árbol familiar, de nuestros padres y de pronto abuelos y demás, que hemos tenido una tendencia de que la vida se lucha, de que el trabajo es luchado, de que hay que trabajar desde el yugo y desde el sacrificio para poder tener lo que se quiere y para poder lograr lo que se quiere. Y ese chip instalado es muy necesario empezar ya a barrerlo y eliminarlo, porque eso no es lo que la vida quiere de nosotros, eso no es lo que la divinidad quiere que reconozcamos y vivamos en esta vida. Nuestro derecho es ser felices, y es ser felices con lo que hacemos, y es que nuestra magia sea espléndida y la podamos entregar con ese esplendor. Pero como decíamos, esto es una decisión. Esto es una decisión de tu alma y para poderlo vivir tienes que decidir. Entonces, bueno, eso con respecto a las 5, ahora 6 premisas básicas del propósito. ¿Hay alguna pregunta hasta acá o continúo? Listo. Entonces, 4 acciones concretas que podemos hacer para trabajar con estas 4 premisas básicas. 4 acciones concretas que podemos empezar a trabajar desde ya en nuestra vida cotidiana.
Entonces, con respecto a la primera premisa, que es tu magia es única, la primera acción importantísima a realizar es tener atención constante. Y en eso tiene mucho que ver con el cuaderno del guerrero que exponía Paola. Y es que la atención es donde va nuestra energía y el mundo al que atiendes es el mundo en el que vives, ¿sí? El mundo al que atiendes es el mundo en el que vives. Si estás atendiendo a algo, en ese mundo estás viviendo, ¿sí? Ahora, si tú quieres empezar a reconocer tus dones, tu magia, empezar a saber cuál es esa magia que tienes adentro y cómo la puedes unir, cómo puedes hacer el hermoso tejido y entramado del mandala de tus habilidades, talentos, conocimientos, de tu carisma, de todo lo que tienes para ofrecer y saber cómo empezar a tejerlo en un hermoso mandala, necesitas empezar a atender las cosas que tú haces con gozo, con dicha y que haces y que se te facilitan, ¿no? Entonces es importante tener un cuadernito donde uno empiece a anotar, ¿sí? Como un ejercicio muy básico, qué son esas cosas durante el día que a ti te hacen feliz, ¿sí? Y puede que tú digas, pero es que yo odio mi trabajo. De pronto dices, yo odio mi trabajo. La verdad que yo entré acá porque me tocó por un mandato familiar, porque eso fue lo que tuve que estudiar, porque ahorita pues sí me da plata, pero lo hago bien, sí, pero no me lo gozo, ¿sí? Dices, ¿yo qué voy a notar? Bueno, resulta que por más de que estés ahí en un trabajo que no te genera gozo y dicha, seguramente muchas cosas haces bien y seguramente algunas de las cosas que haces en el día te generan gozo, porque no estás ahí por casualidad. Hay ciertas cositas pequeñas que te pueden generar aquí siento que algo me da dicho. Sí, aquí siento que algo. Hace poquito yo tenía en uno de los talleres de propósito una mujer que no gozaba su trabajo, si bien era buena en ella, pues en el trabajo no lo gozaba mucho, y me decía, es raro porque mi trabajo no tiene nada que ver con esto, pero a mí lo que más dicha me genera mi trabajo es cuando alguien de las personas de mi trabajo va a pedirme un consejo. Decía, cuando alguien de mi trabajo, como que, no sé por qué soy consejera natural, y alguien llega y me pide un consejo, y yo como que muy naturalmente y muy fácilmente tengo intuición para darle algo que le sirve. Dice, yo siento una dicha inexplicable, ¿no? Entonces, ahí hay una clave, ahí sentiste gozo, porque el propósito tiene que ver, y tu magia tiene que ver con el placer, con lo que te genera dicha, con lo que te genera alegría, ¿sí? Con lo que haces y es fácil, ¿sí? Porque te surge, porque sí, es fácil. Entonces, vamos a empezar a darnos cuenta y a reconocer diariamente cuáles son esos detallitos en los cuales yo aquí me siento pleno, ¿sí? Yo aquí siento que algo estoy haciendo como con gozo y con dicha, y eso lo voy a empezar a anotar, porque como decía Paola, eso es lo que va a empezar a generarnos como las agrupaciones de yo tengo estos dones y tengo estas habilidades y esto es lo que puedo empezar a tejer, ¿sí? Si no conoces tu materia prima, la materia prima de tu mandala, ¿cómo vas a empezar a tejerlo? ¿Sí? Es necesario conocer la materia prima de tu mandala. Y algo muy importante es que tus dones no son limitados. ¿Sí? Tú puedes reconocer en este momento una serie de dones, pero esos tienen un potencial a volverse algo muchísimo más grande y muchísimo más amplio en la medida en que tú los reconozcas más y los pongas más en acción, ¿no? Por ejemplo, yo no podía dar una charla en alguna época de mi vida. Me decían, Ana Milena, ¿será que tú puedes dar una charla de algo? Yo decía, yo huía. Yo decía, no, esto yo no lo puedo hacer, esto a mí me da pánico, no soy capaz, no sé cómo hablar, no sé cómo hablar en público, ¿sí? O sea, era un don que en ese momento no tenía reconocido, pero en un momento dado empezó a darse en mí por empezar a vivir mi propósito con más fuerza y con más, digamos, poder. Entonces, los propósitos, los dones empiezan a alimentarse en la medida en que uno los reconoce. Entonces, una pregunta clave que te puedes hacer todas las mañanas, si realmente sientes que no has reconocido exactamente cuál es tu magia, es ¿cuál es mi magia? Y es que soltarle preguntas al universo, que es parte de los trabajos que yo pongo siempre en los talleres, es soltar las preguntas, porque en la medida en que tú sueltas la pregunta, el universo responde, ¿sí? Si tú quieres preguntarle a tu papá algo, tú le preguntas, y él no te responde porque sí, ¿sí? Él no llega y te dice, ay, Ana,
ven, te respondo esto. Pues si tú no le has preguntado, él no te responde, ¿sí? Y piensa en el universo como tu gran padre, ¿sí? Entonces, es importantísimo preguntar para recibir respuestas. Entonces, a la mañana temprano puedes preguntarte, decir en voz alta 7 veces, que el poder de la palabra es bien, bien poderoso. Valga la redundancia, puedes decir, ¿cuál es mi magia? Y preguntarte, ¿cuál es mi magia? ¿Cuál es mi magia? ¿Cuál es mi magia? Y te lo repites. Y después de habértelo preguntado, atiendes en el día. Empiezas a tener la atención y el radar abierto a ver qué es lo que te va contestando tú mismo en tu hacer, y de pronto de estarlo preguntando, llegan señales, llegan personas que te dicen cosas, te empiezas a dar cuenta por ciertas cosas que, ¿cuál es tu magia? Entonces, empieza por preguntártelo y por soltarle la pregunta al universo para que el universo responda. 2. Segunda cosa importante sobre el tema de encontrar el propósito y vivir el propósito, o sea, de vivir el propósito en vez de encontrar. Déjate guiar por el placer, que es lo que estábamos hablando ahorita. Déjate guiar por el placer, ¿sí? También vivimos en una sociedad que nos ha arrebatado el derecho al placer, ¿sí? Empezando por la sexualidad, ¿sí? Gracias a muchos nuevos procesos, esto se ha abierto mucho más, pero empezando por lo que se nos ha coartado con el placer sexual, no le creemos al placer, ¿sí? No le creemos a eso que nos genera gozo, ¿sí? No le creemos. Entonces, fíjate, un niño se guía por el placer, un niño huye del dolor, huye del sufrimiento, pero se guía por lo que le da placer. Obviamente, en un momento de vida en el que uno no ha desarrollado otras cosas como la empatía y demás, que se generan en el adulto, digamos, en el camino a ser más adulto, y eso, ya, dejarse guiar por el placer, con conciencia, con empatía y demás, es lo que te tiene que guiar el carro, ¿sí? Necesitas empezar a ver qué es lo que te da placer, qué es lo que te da gozo, qué es lo que tú sientes que cuando lo haces es como que fluyes en un mar de aguas deliciosas y no estás nadando en un lodo en contra de la corriente. Entonces también empieza a darte cuenta en el día y a listar qué me da placer, qué me genera placer hacer, ¿sí? Y no importa que sientas que tenga que ver con tu propósito o no, o sea, no sé, me encanta amasar un pan y ponerlo en el horno, es como que poner las manos en amasar un pan me genera un placer inexplicable. Bueno, entonces empiezo a listar cosas que me den placer. Y también en esa medida en que yo listo lo que me da placer, también en algún momento dado voy a poder hacer los grupos de qué es lo que realmente para mí, a mí se me facilita y me da placer. ¿Cuáles son mis dones? Que es lo que yo hago con facilidad y aparte me genera mucho, mucho gozo, ¿no? 3. Y esta es una tarea muy puntual para, digamos, trabajar el tema de atraemos lo que vibramos. ¿Qué podemos hacer ahí? Como decimos que estamos atrayendo lo que vibramos y que si estamos viviendo en plenitud un propósito, realmente es porque lo hemos reconocido y porque estamos vibrando, entonces lo estamos atrayendo más, ¿sí? Y que si estamos viviendo nuestro propósito de esta forma diariamente, todos los días, como ilustraba esta carta, pues muy difícil atraer más esplendor en tu propósito. Ahí yo les dejo una tarea muy puntual que es, ya digamos que estar reconociendo cuáles son esa magia, esos dones, esos talentos, eso que se te facilita, y ya estás reconociendo en el día a día eso que te genera placer. Hay una frase y un decreto que es muy, muy poderoso para expandir la vibración de ese placer, ¿sí? Que dice, gracias, 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 empezar por la gratitud, ¿sí? Gracias, 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 porque estoy viviendo mi propósito aquí y ahora. ¿Qué más es posible y cómo puedo mejorar esto? La voy a repetir por si la quieren anotar. Gracias, 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 porque estoy viviendo mi propósito aquí y ahora. ¿Qué más es posible y cómo puedo mejorar esto? Esa frase es una frase para darnos cuenta y decir en todo momento en el que sentimos que estamos viviendo
gozo, dicha y algo de nuestro propósito está despertando, ¿sí? Así yo no tenga ni idea cuál es o cómo es que se va a mover esto o para dónde va a ir. Por ejemplo, la señora que me decía que en su trabajo no le gustaba, pero que el gozo inexplicable que sentía era que todos los días gente le pedía consejos de su vida, ¿sí? Digamos que ella no tiene ni idea si quiere ser coach, psicóloga, no tiene ni idea si realmente eso tiene que ver con su propósito, pero sabe que le genera gozo y sabe que tiene un don para eso porque por algo la gente la busca. Entonces, en el momento en que llega alguien, le pide un consejo y ella lo da con facilidad y se va y siente ese gozo, se toma un segundo para respirar, sentir y decirse internamente, o si puede con voz alta, siempre los decretos más poderosos, decirlos si los oímos, si oímos la vibración de nuestra voz, decirlo. Entonces decimos, ahí ese momento ya dice, gracias, 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 porque estoy viviendo mi propósito aquí y ahora. ¿Qué más es posible y cómo puedo mejorar esto? De una vez le mando la pregunta al universo y digo, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo volver de este gozo? ¿Cómo puedo hacer que este gozo se expanda? ¿Cómo puedo hacer que esto que estoy viviendo media hora al día se vuelva 10 horas o se vuelva toda mi vida? ¿Sí? Se vuelva una forma de vida. Entonces estás agradeciendo por el gozo, por el placer. Estás reconociendo que eso es parte de tu propósito, así no tengas ni idea qué forma va a tomar, estás reconociendo que eso hace parte de tu propósito. Y 3, lo estás expandiendo. Estás mandando la pregunta al universo para que inmediatamente se expanda. Entonces, esa frase es poderosísima porque es lo que va a hacer que tú empieces a vibrar cada vez más en reconocimiento de propósito y por ende lo atraigas cada vez más, ¿sí? Y esa frase no solamente para cuando tú sientas que no vivas el propósito y que apenas estés empezando a vivirlo, ¿no? Para siempre. Yo termino este live, cierro esta sesión y esta charla e inmediatamente digo mi decreto, ¿sí? Porque para mí, que siento que estoy viviendo un propósito pleno, quiero que se expanda más, quiero que sea grande más, quiero que tenga más vías de creación, quiero que mi propósito siga siendo cada vez más pleno. Entonces, yo hago esto en lo que siento que tiene que ver con mi propósito, apago la charla, termino y digo mi decreto, ¿sí? Y en esa medida estoy permitiendo que la expansión, estoy agradeciendo que el agradecimiento es lo que nutre tu tierra fértil, estoy agradeciendo, estoy reconociendo y estoy creando. Entonces, eso, tarea súper importante para empezar así. Y cuarta tarea totalmente importante es que, como decíamos, es la mente irracional la que debe guiar el carruaje y no la mente racional. Entonces, es la mente irracional y no la mente racional. Entonces, es muy importante, ¿sí? Seguramente aquí muchas personas de las que están en estas charlas, pues ya tienen una práctica que los conecta con esa mente, ¿no? Pero siempre es importante que se vuelva constante, juiciosa y gozosa, ¿sí? Que no la gocemos. Pero que todos los días tengamos una práctica que nos conecte con nuestra mente irracional. Meditar, jugar, cantar, bailar, tocar un instrumento, hacer deporte, ¿sí? Cualquier cosa que nos conecte con ese lado derecho del cerebro, ¿sí? Pero como una práctica constante, ¿sí? Importantísimo que no sea lo que dejo para el último momento de la semana, ¿sí? O sea, como algo que realmente alimente esa mente irracional, porque es lo único que nos va a permitir que en la medida en que esa voz de tu alma te vaya hablando y te vaya diciendo es por aquí, fíjate esto que haces, mira lo que puedes hacer, mira que este trabajo no te sirve, mira que esto no tiene que ver contigo, mira que esto no es coherente, tú sigas esa voz y no la apagues, y no la apagues, y no la silencies, ¿sí? Entonces, esas prácticas son claves para que tú vivas un propósito pleno. La práctica de silenciarse, activar la mente irracional, activar la glándula pineal, estar constantemente conectando con tu intuición más profunda. Entonces, eso, clave, clave, clave. Y ojalá también lo hagas lo más
auténtico posible para ti. ¿Sí? Yo digo que en esas prácticas es muy importante serse sincero. ¿Sí? Si tú en este momento de vida no te puedes sentar a meditar así en modo yogi, porque lo que pasa adentro es que, mejor dicho, tú sientes que quieres salir huyendo, ¿sí? Puedes seguirlo intentando, claro que sí, porque para todos es muy posible, pero busca lo que a ti te silencia, lo que a ti te genera ese gozo, ¿sí? Para mí es bailar, o sea, yo bailo y a mí la vida se me vuelve dicha total. Entonces, bailar es una forma de meditar, ¿sí? Si la haces desde el silencio. Entonces, cualquier cosa que para ti sea tu herramienta más grande de conexión con ese universo, con tu divinidad, con tu maestría, con tu gozo, practícala mucho para que esa mente irracional, para que ese caballo, que es el que guía el carruaje, esté nutrido, esté gordito, esté feliz y esté llevando ese carruaje con alegría. Y 5, que es la quinta acción importante a realizar, que yo la digo de una forma muy coloquial y muy colombiana, que es mueve el jopo. Mueve el jopo quiere decir que hay que decidir, ¿sí? Hay que decidir salir de donde estás si estás en un lugar en el que sientes que estás carente de propósito. Hay que decidir cambiar, empezar a generar tus creaciones, hay que decidir empezar a accionar al respecto. Y eso tiene que ver con mover el jopo, con sacar la cola de la silla y empezar a accionar al respecto, ¿sí? Entonces yo digo, si por ejemplo tú estás queriendo vivir un propósito en plenitud, pero no tienes ni idea por dónde, ¿sí? Bueno, hay coaches, hay mentores, hay cursos, hay talleres, hay sesiones, muchas cosas que puedes hacer para empezar a vivir, hay libros, ¿sí? Si tú dices, uy, no, pero es que yo la verdad no, me encantaría, pero no tengo un peso, en este momento no tengo plata para vivir un propósito pleno, no tengo plata, no, mi trabajo no me alcanza y no tengo plata. Bueno, tú buscas en YouTube propósito y van a aparecer mentores por montón y seguramente con uno de esos mentores te vas a conectar de alma y vas a decir, este me gusta, y vas a encontrar un montón de videos que te van a empezar a ayudar a vivir un propósito pleno, ¿sí? Pero entonces hay que hacer algo, ¿sí? No te puedes quedar en la autolástima, en la autocompasión, en la autovictimización. Necesitas mover el juego. Entonces, empezar por ello. Y, listo. Esas serían las 5 acciones a empezar a realizar para vivir un propósito con mayor plenitud. Ahora les quiero hablar de los 4 obstáculos o retos importantes a sortear. Hay muchos, como les digo, en el taller yo trabajo mucho más a profundidad los obstáculos, pero digamos que vamos a hablar de 4 para tener en cuenta. Y estos 4 yo los relaciono con lo que he creado en el camino del propósito, y es que yo trabajo el propósito como un árbol, ¿sí? Con la imagen de un árbol. Un árbol tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas y tiene frutos, ¿sí? Y el propósito tiene las mismas 4 fases. La raíz es el reconocimiento del que ya hablamos, es el reconocimiento de lo que soy, es valorarme, es saber cuál es mi magia, reconocerla y empezar a activarla. La segunda fase es la creación, que es el tronco, que es cuando yo empiezo a mover la energía de esa magia. ¿Sí? La pregunta de abajo es ¿cuál es mi magia? La pregunta del tronco es ¿qué puedo empezar a crear con mi magia? ¿Sí? Entonces, cuando pongo en acción esa magia, cuando decido qué quiero crear con ella. La tercera fase es la de la acción, que es ya habiendo reconocido cuál es mi magia, ya habiéndola puesto en creación, necesito accionar al respecto, ¿sí? Necesito mover los hilos, necesito empezar a hacer, necesito empezar a compartir, necesito exponerme, necesito empezar a generar cosas que accionen ese propósito. Y usualmente esta es la fase en la que más saboteadores hay, en la que más obstáculos hay, porque es la que nos expone, la que nos hace cambiar, la que nos hace mover los hilos, la que nos hace pasar de, ay, qué lindo sería, a eso. Entonces es la tercera fase, que es las ramas. Y la cuarta fase, que es los frutos, es la fase de la manifestación, cuando ves que esa magia que te has reconocido en ti tiene frutos manifestados, ¿sí? Que ofreces esos frutos, que los ves manifestados y que los expandes. Porque ¿qué pasa con los frutos? Los frutos dan semillas y las semillas se riegan, se expanden y generan otros árboles, ¿sí?
Entonces, siempre el árbol es un proceso que empieza en el reconocimiento, termina en la expansión, y es un proceso circular, no es un proceso lineal como hablaba Paola. Es un proceso circular en el cual estás reconociendo, creando, accionando, expandiendo y vuelves, reconoces, creas, accionas, expandes, y es un círculo en el que constantemente tu propósito está vivo. Y por eso el propósito es cambiante, porque siempre está vivo, que siempre vas a tener nuevas cosas para reconocer, nuevas cosas para crear, nuevos caminos a accionar y nuevos espacios a los cuales expandir. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los 4 obstáculos, los 4 obstáculos primordiales en cada una de esas fases, digamos? O 4, no primordiales, sino 4 de los obstáculos que nos podemos encontrar, uno en cada uno. El primero, que es el reconocimiento, hay uno que sucede mucho, que es el darse palo. Y es cuando tú vives tu propósito, de aquí voy a volver a mostrar unas cartas, vives tus dones así, en vez de vivir tus dones así. ¿Sí? Esta carta, si ven, esta mujer está arañándose la cabeza constantemente, ¿sí? En cambio, esta mujer está abriendo sus brazos al universo con dicha, con alegría y con celebración. Y es que tus dones, tú puedes manejarlos y verlos en tu día a día de esta forma o de esta forma, y eso es una decisión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que de repente la persona que da, tomé este ejemplo y me quedé con ese ejemplo, la persona que de la oficina que le llegan las personas que quieren que le den consejos, ¿sí? Y de repente ya da un consejo. Y un día llega una de las personas de esta oficina y le dice, oye, gracias, la verdad no te imaginas lo bien que me has hecho con esto, tú deberías hacer algo que tenga que ver con esto porque está genial, y tú estás diciendo todo el tiempo para ti, para los demás, no, eso no es cierto. O sea, como le dices, gracias, bueno, pero no es real, o sea, no soy tan buena en eso, ¿no? ¿Cómo se te ocurre decir que yo voy a servir para eso? Nada que ver, o sea, yo simplemente lo hago porque me gusta, pero como que todo el tiempo te estás apaleando el don, ¿sí? O tomaste unas fotos divinas en un lugar y te dicen, ay, qué lindas fotos que tomaste, y tú dices, no, la verdad que me faltó un flash, y yo siento que me faltan muchos cursos, y mira qué fea que me quedó esta foto, que siempre te estás apaleando el don, y esto pasa mucho, ¿sí? Apalearse el don, es como agarrar el don a garrotes. Y el don, en la raíz, necesita estar bien nutrido, necesita estar contento, necesita estar feliz, necesita tener esa savia de la tierra constantemente a través de ella, rodando, girando. ¿Sí? Entonces, siempre que te des cuenta que te estás criticando a ti misma, ¿sí? O que te estás criticando a ti mismo lo que estás haciendo, dale la vuelta y empieza a celebrar lo que haces. No importa en qué nivel está, no importa todo lo que... Entonces, eso, importante que te celebres tus dones, que te digas todo el tiempo lo que haces bien, que te lo reconozcas como un niño chiquito cuando tu hijo te dice algo y tú dices, qué lindo que te quedó ese dibujo, qué importante que es que nos reconozcamos a nosotros y nos demos como, vamos bien, ¿sí? Hiciste algo y vamos bien, ¿sí? Como, no importa qué tanto sientas que lo estás haciendo en esplendor, dítelo más, como, empieza a decirte más que haces las cosas bien, ¿sí? Que te gusta lo que haces. Trátate como un niño chiquito en ese sentido, ¿sí? Trátate como tratarías a tu hijo cuando te muestras sus creaciones y lo que trajo del colegio. Imagínate a ti misma con ese, y a tu propósito con esa imagen, ¿sí? ¿Cómo te dirías a ti misma y a ti mismo que te gustó lo que hiciste? ¿Sí? Celébrate los dones. Importantísimo, fase 1. No te des palo. 2. En la creación, en la fase de la creación, de cuando yo reconozco mi imagen, la voy a poner en acción, en creación, perdón, voy a empezar a crear con ella. Obstáculo importantísimo, tener el cuenco lleno. Les voy a mostrar esta carta, que es la carta de soltar el pasado, se llama. Es una carta de una persona que tiene una caja llena de cosas, y como está tan llena de cosas, pues no está viendo una copa detrás que está abierta a recibir como con mucha amplitud todo lo que es las bendiciones que tiene para recibir, ¿sí? Versus esta carta, que es un cuenco vacío, es alguien que no tiene ni mente y está dejando atravesar, se está dejando atravesar por esas bendiciones, están dejando que la nutran
y pueda ofrecer con facilidad. Entonces, es muy importante que te preguntes, si ya reconoces cuál es tu magia, ya reconoces cuáles son tus talentos y quieres crear con ellos, te preguntes qué está llenando tu cuenco, ¿sí? Que ahorita oyendo a Paola hay tantas cosas que se me relacionan, ¿no? Ella hablaba de la fruta podrida, ¿sí? ¿Cuál es la fruta podrida? ¿Qué es lo que en mí no me está permitiendo crear? ¿Qué actividades hago constantemente que puedo dejar, que puedo mover, que puedo achicar para que yo pueda crear con más facilidad? ¿Sí? Que personas de pronto que todo el tiempo me están diciendo un mensaje negativo, puedo empezar a silenciar para yo poder abrir espacio en mi cuenco para crear. O sea, qué acciones, qué actividades y todo lo que pueda estar llenando tu cuenco constantemente y no permitiéndote espacio, tiempo de creación. Y en eso puede que uno sea mamá soltera, trabaje sola, esté haciendo todo el día, todo lo que tiene que hacer con su día a día para vivir en función de un hijo, un trabajo y demás, y te puedas decir en este momento, no, pero es que yo no puedo, porque es que yo tengo todo esto que hacer en el día y me es imposible empezar a crear. Siempre hay algo de tu día a día que tú puedes empezar a correr para empezar a darle tiempo a esa creación, ¿sí? Sea el espacio que te das en Netflix para ver una serie que no está mal, que es maravilloso, pero que puedas decir qué cosas de mi día llenan mi cuenco y que yo pueda decir esto lo voy a dejar para por lo menos, si sientes que tu vida está llena de cosas, decir 20 minutos le dedico al día a mi propósito, ¿sí? 20 minutos, 15 minutos, media hora, ¿sí? De pronto ya encontré ese coach que me gustó en YouTube y decidí, bueno, todos los días le dedico 15 minutos a ese videíto que me habla de mi propósito, ¿sí? Entonces, siempre tienes tiempo, siempre tienes la posibilidad de liberar tu cuenco en alguna medida para empezar a abrir espacio en tu cuenco para recibir, ¿no? Si no liberas, el cuenco siempre va a estar repleto y no vas a tener espacio y no vas a poder voltearte a mirar esta gran cantidad de bendiciones que están para ti. Tercero, que tiene que ver con la fase de la acción de las ramas, como decía, cuando ya empezamos a mover esa magia, no solamente a crear, ya creamos con la magia y vamos a empezar a mover, ¿sí? A mover esos dones. Por ejemplo, como vinimos con el ejemplo de la señora de los consejos, digamos que yo reconocí que eso hace parte de mi magia, digamos que yo reconocí que desde chiquita tengo un don en tener cierta intuición al ver los procesos de otros y verlos con total claridad, objetividad y poder aconsejar cosas que son beneficiosas para el otro. Digamos que ya lo reconocí. Digamos que con eso ya empecé a crear, porque dije, oye, yo soy buena en esto, o sea, yo tengo este trabajo, me está dando dinero, no estoy haciendo lo que más me gusta, pero soy buena en esto, no voy a hacer un curso de coaching, ¿sí? Digamos que yo sea buena para esto, vamos a hacer un curso de coaching, por ejemplo, ¿sí? Un curso en el cual yo de pronto pueda aprender ciertas herramientas para guiar con más estructura y con más claridad estos procesos. Entonces, digamos que ahí ya creé, ¿sí? Ya decidí cuál es mi magia, ya la reconocí, ya estoy creando con mi magia porque yo estoy haciendo un curso que tiene que ver con esto, ¿sí? Pero resulta que ya me hice el curso, que ya me gradué, que ya tengo el certificado, que ya hice todo lo que necesitaba, pero necesito pasar a la acción. ¿Y la acción qué es? Empezar a abrirte tus tarjetas de yo soy Juliana Garzón Coach, que tengo, ya empiezo a decirle a la gente que estoy trabajando en esto, ya empiezo a abrir mi propio consultorio, ya empiezo a dar sesiones, ¿sí? ¿Y qué pasa en esa fase de la acción? Que como digo, es la fase de la exposición, es la fase donde el mayor miedo aparece, que es el miedo al soy capaz, si soy buena para esto, estoy lo suficientemente preparada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a pasar a esa fase, es donde todos los miedos y todos los saboteadores salen así como en fiesta a ver cómo logran hacernos quedar con la cola en la silla. ¿Sí? Y esa es la fase donde necesitamos mayor fuerza de voluntad y donde el loco, que es el que hemos estado alimentando con nuestra mente irracional, el que hemos estado alimentando desde nuestras prácticas diarias, tiene que salir a vencer. ¿Sí? Tiene que decir, yo venzo estos saboteadores y yo puedo, ¿sí? Y se tiene que mandar, ¿sí? Entonces,
En esta fase, lo más importante y lo que surge mucho es la postergación, ¿sí? La postergación de no estoy suficientemente preparada, yo no soy tan buena para esto, pero si hay personas mucho mejores que yo, ¿cómo será que cómo puede ser que yo haga esto? ¿Sí? Pero si yo nunca he dado una sesión del todo, ya hice mi curso, pero todavía no estoy segura, es la postergación, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Y ahí te puedes quedar años en el no es el momento, no es el momento, no es el momento. Y sí es el momento, y siempre es el momento, porque es tu decisión cuando sea el momento, ¿sí? Y yo digo una frase que dice, nunca vas a estar completamente preparada para nada de lo que quieras emprender, y siempre vas a estar completamente preparada para todo lo que quieras emprender, ¿sí? O sea, preparación siempre te va a faltar, cosas extras para yo que guío procesos de propósito. Puedo decir que me hacen falta más herramientas, claro, buenísimo tener más herramientas. Por ejemplo, por eso ahorita cuando vi a Paola y vi su cuaderno del guerrero, dije, wow, me encanta, quiero aprender más del cuaderno del guerrero, voy a hablar con Paola porque me puede ser muy útil para mi proceso de propósito y para lo que yo guío, me encanta, ¿sí? Más preparación, claro que me hace falta, pero ya estoy completamente preparada para guiar procesos de propósito con la maestría que hasta ahora tengo en mi vida, con lo que hasta ahora soy, con lo que en este momento ya está vivo en mí, ¿sí? Ya estoy completamente preparada y ya puedo empezar a guiar procesos de propósito y en la medida en que lo voy guiando también voy expandiendo más, aprendiendo más, conociendo más, ¿sí? Creando más, ¿no? Entonces, esta es la carta de la postergación, ¿sí? Que si ustedes ven es esta persona que está mirando ese cuadro colorido, ¿sí? Está dentro de un marco gris y está todo el tiempo diciendo con ese anhelo en su corazón, con ese anhelo en sus vestiduras, con esos colores adentro, diciendo, qué lindo cuando esto sea, qué bueno si algún día lo puedo hacer, qué alegría sería, pero está ahí, gris, triste, ¿sí? A esta persona que salta, se manda y decide vivir. Y ahí la frase que yo uso siempre es salta y aparecerá la red. Salta y aparecerá la red. En la fase de la acción requieres riesgo, requieres valentía, requieres entregarte al vacío sin saber qué es lo que va a pasar, sin tener ni idea y necesitas mandarte con todo. Paola Sanz, después digo que alguien mandó y no alcancé a leer el chat. Precioso, gracias, tengo que ir, precioso escucharte, todo el tiempo estamos reiniciando sin empezar de cero, sino cada día recordándonos la presencia. Un abrazo, lindo escucharte y compaginarnos en las charlas. Qué linda, Paola, gracias, te voy a contactar seguro para ese cuaderno de guerrero que quiero empezar a hacer. Bueno, entonces salta y aparecerá. Con respecto a lo que decías del estoy lista. Sí, gracias, Pau, qué linda, gracias. Qué lindo encontrarte y en serio te voy a contactar con total seguridad, porque quiero hacer ese taller. Bueno, siguiente bueno, entonces salta y aparecerá la red. Siempre, ten eso en tu cabeza, ten eso en tu corazón, escríbelo. Yo me acuerdo que cuando vivía en Argentina, tenía anhelos de hacer todo esto y bueno, tenía muchos anhelos y muchos sueños. Yo tenía escrita esa frase en la puerta de la entrada de mi casa, salta y aparecerá la red. Y siempre ha sido lo que me ha guiado el camino, poder seguir mi mente visceral, saltar, saltar, saltar y darme cuenta, porque entre más salto, más me doy cuenta que la red siempre aparece. Siempre aparece. Entonces, como cada vez más me doy cuenta de eso, cada vez lo hago con más confianza. ¿Sí? Esta es la carta de la plena confianza, del que se tira al vacío sabiendo que es un lugar maravilloso y que va a haber la red que le sostenga. Por último, el cuarto obstáculo o el cuarto reto, que es como el que va a cerrar este proceso de hoy, esta charla que les quería contar, es que en la cuarta fase, que es la fase de la expansión, es la fase de los frutos, cuando ya los frutos están manifestados y tenemos como expandirlos, entregar las semillas, ¿sí? Y expandir lo que ya logramos manifestar. Entonces, ¿cuál es el obstáculo más grande ahí?
Qué pena, yo estaba leyendo, ahorita leo porque se me van los mensajes y como no estoy en el computador en este momento, sino en el celular, porque tuve un problema ya con el computador, no lo veo y se me van, ahorita los veo, gracias. Entonces, este cuarto de la expansión es quedarnos como disco rayado. ¿Sí? Yo me encanta la imagen del disco rayado porque es como que yo ya encontré mi disco, ya me gustó, pero lo estoy oyendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y eso quiere decir que, por ejemplo, usando el mismo ejemplo, yo ya reconocí que soy buenísima dando consejos, ya empecé, ya hice mi curso de coaching, ya lo puse en acción y decidí salir de todos mis saboteadores y me mandé con mi mente visceral y abrí mi consultorio, ¿sí? Y ya empecé, ¿sí? Pero resulta que llevo en la fase 5 muchos años, mucho tiempo, manteniendo el mismo lugar, ¿sí? El consultorio es el mismo, hago la misma sesión, ¿sí? No estoy como viendo más allá, no me estoy nutriendo más, no estoy conociendo más, no estoy encontrando más en mí, ¿sí? No estoy reconociendo nuevos dones y me mantengo en el mismo lugar, ¿sí? Y eso que hace no permite la expansión. Cuando las aguas se estancan, las aguas se pudren, ¿sí? Entonces, como el propósito no es un lugar que uno encuentra, sino un lugar que uno vive, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si tú sientes que ya llegaste a tener el consultorio y que ya eso es, encontré mi propósito y aquí me quedo y esto es lo que hago exactamente todos los días, tus aguas se empiezan a estancar y se empiezan a pudrir. Porque todo lo que estás haciendo tiene un maravilloso poder de expansión. Y así como el universo se está expandiendo constantemente, lo que tú estás haciendo se está expandiendo constantemente. Así que siempre vas a tener nuevas voces de tu alma que te van a estar diciendo, ¿qué pasa si también hacemos unas charlas con respecto a eso? ¿Y qué pasa si me creo unos podcasts para que más gente le llegue este mensaje sobre este tema de lo que yo sé hacer? ¿Qué pasa si, sí? No es ambición de la que quiere lograr todo, es la natural expansión, es seguir escuchando la voz del alma de lo que te está diciendo y seguirla poniendo en acción y permitir que eso que has creado entregue sus semillas en otros lugares, se expanda, nutra más gente, ¿sí? Llegue a más lugares, llegue a más rincones, ¿sí? Entonces, en esa fase de la expansión, las últimas dos cartas que quiero mostrar es que tú puedes sentir que llegaste, como esta carta, que es este señor panzón que dijo, ya está, me senté en esta silla, me tomé mi daiquiri, aquí me quedo y este es mi lugar, ¿sí? Es como las zonas de confort, cuando encontramos zonas de confort. Y están sobre vidrios que están a punto de quebrarse, y aquí hay dos pajaritos que no se alcanzan a ver, que es como los que les dicen, vamos, vuela, tienes muchos más horizontes a los cuales volar, sal de la silla, mueve el jopo. Entonces, esta carta es la que nos está mostrando precisamente cuando nos quedamos en el disco rayado, o esta carta que es una carta de avance. ¿Sí? Es una carta de paso a paso, de seguir dando los pasos y seguir poniendo esa creación, esa magia en movimiento y seguir buscando cuáles son tus vías de acción y cuáles son tus vías de expansión de esa magia que ya eres. ¿Sí? Y aquí las aguas no están estancadas, aquí las aguas están vivas, están completamente dichosas, felices, creando. Así que bueno, estos son los datos que les quería dar hoy. Espero que les sean útiles, espero que los pongan en acción. También quisiera contarles un poquito sobre los talleres, muy cortamente lo que doy y lo que hago. Uno, que si quieren conocerme un poco más de mi trabajo con respecto al propósito, a la magia, también hago talleres de magia y de tarot consciente. Mis redes son Movimiento del Viento. En Instagram me encuentran como @movimiento_del_viento, Movimiento del Viento, la danza de tu magia. Y en Facebook también. Y, y bueno, ahí estoy constantemente compartiendo material y contenido sobre estos temas, haciendo eso. Gracias, Guillermo, Movimiento del Viento. Eso para que
Estoy haciendo lives todas las semanas, todos los jueves, sobre algún tema mágico, algún tema de creación de realidad, de manifestación, y bueno, muchas cosas que están pasando en este espacio, entonces pues muy lindo que puedan estar. Por otro lado, hay una masterclass de propósito que tengo gratuita, que tiene algo de lo que vimos hoy, pero también tiene otros temas y otras tareas. Entonces, si la quieren ver, ahí sí necesitaría que me dieran su mail. Si quieren, me lo ponen en el chat y yo ahorita hago una captura de pantalla. Si quieren que yo les mande la masterclass gratuita de magia, donde también van a poder ver cómo trabajo en conjunción con el cuerpo, porque mi trabajo va desde el reconocimiento con el tarot y después a la transformación desde el cuerpo, y cómo el cuerpo nos puede ayudar constantemente a vivir un propósito pleno. Entonces ahí también van a poder conocer un poco más de esto y ahondar en lo que hablamos hoy. Entonces, si quieren esa masterclass de magia, con mucho gusto me mandan su mail o lo mandan a través de Guillermo y yo les puedo mandar esa clase. Por otro lado, este sábado empieza el taller de magia, que bienvenidos son, y es un taller que dura un mes, un taller para conocer cómo podemos crear desde la realidad interna y cómo podemos transformarnos internamente para crear una realidad de dicha y de gozo. Y bueno, y hay talleres de magia también. Acabo de terminar el taller de magia, de propósito, justo se acaba de terminar, que es un taller de un mes también súper lindo para poder ver puntualmente los procesos. Se acaba de terminar, pero pues más adelante les puedo también contar, si están conectados, si me mandan sus mails, les puedo mantener informados de cuando se hagan esos talleres de propósito, cuando se vuelva a hacer. Y si quieren también sesiones, yo doy sesiones personalizadas de tarot consciente, y esas sesiones las podemos enfocar en tu propósito. Entonces también, si tienes ganas y no hay un taller activo y tienes ganas de empezar a mirar con más profundidad tu propósito, podemos encontrarnos en una sesión personalizada donde vamos a fijarnos exactamente cómo estás tú en ese camino y cuáles son las tareas para empezar a mover los hilos de tu magia con más fuerza. Así que esos avisos. Y el último aviso, hay un retiro, hoy aproveché para hacer todos los avisos, voy a hacer un retiro de tarot también para todas las personas que quieran aprender a leer el tarot y aprender los primeros 21 arcanos y aprender a conectarse con su intuición. 1, 2 y 3 de mayo, retiro de tarot que voy a hacer con una colega taróloga argentina. Así que también eso está vivo para quienes quieran. Hablé un montón, gracias por escucharme. Gracias. Ana Milena, mil gracias. Es increíble cómo las cosas se van combinando. La presentación tuya complementa muchísimo lo que Paola estaba mencionando inicialmente. Sensacional. Sí, también me encantó esa sincronía tan bonita, impresionante cómo las cosas son así de mágicas la vida. Así que muchísimas gracias por esta invitación, siempre me hace muy feliz poder estar. Así que gracias por sus oídos. Que todos vivamos un propósito pleno, dichosos, felices, que vivamos el día a día siendo pura alegría y pura magia.